El primer método que vamos a ver en el transcurso de estas semanas para poder analizar una armadura es el método de nodos. Cuando se quiere analizar y diseñar una armadura, siempre es necesario determinar la fuerza de cada uno de sus elementos. Entonces, cuando buscamos determinar la fuerza de todos los elementos de una armadura, es ahí donde queremos emplear el método de nodos. Este método se basa justamente en el hecho de que si toda la armadura está en equilibrio, entonces cada uno de sus nodos también van a estar en equilibrio. Entonces, si llegamos a realizar un diagrama de cuerpo libre de cada nodo, se puede usar las fuerzas de equilibrio de fuerzas para obtener justamente las fuerzas de los elementos que están actuando en cada nodo. Recordemos que estos elementos actúan solamente a fuerzas de tensión o compresión. Entonces, a partir del diagrama de cuerpo libre en el nodo podemos determinar si estas fuerzas están a tensión o a compresión. Entonces, los elementos de una armadura plana son elementos rectos de dos fuerzas que se encuentran en el mismo plano. Cada nodo está sometido a un sistema de fuerzas que es coplanar y concurrente, por lo cual solamente es necesario utilizar la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y para garantizar el equilibrio. Entonces, si queremos conocer una serie de pasos recomendada para poder analizar los ejercicios que vamos a ver posteriormente del método de nodos, recomiendo que sigan al pie esta guía. Es decir, primero, como primer paso, recomendación, aunque a veces no es necesario iniciar con este paso, pero siempre es importante primero determinar el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. Eso quiere decir que consideremos toda la armadura como un cuerpo rígido y determinamos las reacciones en los apoyos, como vimos en el capítulo anterior. Posteriormente, teniendo el dato de las reacciones, podremos entonces localizar un nodo que esté conectado solamente a dos elementos, porque ya tiene alguna fuerza externa conocida y al menos tiene que tener dos fuerzas internas desconocidas, y dibujamos el diagrama de cuerpo libre de ese elemento. Luego localizamos, o posiblemente también podemos localizar un nodo en el cual solo las fuerzas de dos de esos elementos estén conectadas, sean desconocidas, lo que dije anteriormente. Y luego repetimos el proceso hasta que la fuerza de todos los elementos del armadura hayan sido determinados. Por ejemplo, tenemos esta armadura. Esta armadura, bueno, tiene un dibujo un poco, digamos que sofisticado, pero podemos dibujarlo de una forma más sencilla analizando los apoyos que ya hemos visto. Eso quiere decir que aquí podemos contemplar que en el caso del nodo A tenemos un perno sin fricción y en el caso del nodo B tenemos un balancing. Entonces ya conocemos cómo serían las formas de sus reacciones si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la armadura, en donde en el nodo A tendríamos dos reacciones, tanto en X como en Y, y en el nodo B tenemos una reacción vertical, además de la fuerza P, que es una fuerza externa aplicada en el nodo D. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre y hacemos las sumatorias de fuerzas para determinar las reacciones, así como está, o utilizar las ecuaciones de equilibrio, veremos que la fuerza en la reacción en X de A es 0. Con solamente inspeccionar ahí podemos ver, hacer un sumatoria de fuerzas en X y veremos que es 0. Cuando ya tendremos que hacer los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los nodos, eso es como desarmar todo. Okay, si quisiera hacer un diagrama de cuerpo libre, no da, tendríamos que considerar las fuerzas externas, que serían las reacciones, además de las fuerzas internas por los elementos. Nótese que las flechas que van a la derecha y esta otra flecha tienen que estar dibujados a lo largo como están los elementos en el nodo A. Si ustedes ven en el nodo A tendríamos esta reacción y que esta flecha tiene que dibujarse a lo largo, la misma dirección que lleva el elemento, igual que el elemento AD. Si yo analizo ese elemento AC y me doy cuenta que las fuerzas están a compresión, ¿qué quiere decir? Que el elemento tiende a cortarse, a comprimirse. Quiere decir que si evidentemente esa fuerza está a compresión, aquí en el nodo también está a compresión. Eso quiere decir que va hacia adentro, no. Una fuerza de compresión va hacia adentro, una fuerza de tensión va hacia afuera. Entonces la idea es llevar una serie de pasos simplificados. Ya primero determinamos las reacciones. Ya conozco las reacciones en A. Tengo dos elementos desconocidos como AC y AD. Hago un diagrama de cuerpo libre de dicho nodo y así podría determinar por las ecuaciones de fuerzas, tanto en X y Y igual a 0, podría determinar el valor de la fuerza interna
que representa el elemento AC y AD, y también saber si están a compresión o a tensión. Lo mismo hago con cada uno de los nodos, siguiendo el análisis, la serie de pasos que mencioné anteriormente, para determinar todas las fuerzas. A veces nos enfrentamos a unas armaduras un poco más grandes y buscamos una forma más simplificada de poder utilizar el método nodos. Entonces resulta ser que durante el análisis de método nodos, y una forma muy considerable para simplificar la cantidad de fuerzas que tenemos que determinar, es primero identificar cuáles de esos elementos no soportan carga. Eso quiere decir, los elementos que no soportan carga se le conocen como elementos de fuerza cero. Estos elementos se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte adicional por si se llegara a modificar la carga aplicada. Por lo general, los elementos de fuerza cero de una armadura se pueden encontrar por inspección solamente, pero siguiendo estos dos ejemplos, por ejemplo, para que encontremos una estrategia y poder identificarlo más fácil. El ejemplo número 1, pongamos por ejemplo toda esta armadura. Si dos elementos forman una armadura y no se aplica ninguna carga externa o una reacción de soporte al nodo, los dos elementos deben de ser de fuerza cero. Por ejemplo, vemos el nodo A. Hay dos elementos, están a 90 grados, sí, pero no hay ninguna carga externa y a la vez no hay un apoyo aplicado en A. Entonces, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre en A, me daría cuenta por las ecuaciones de equilibrio que el elemento de la fuerza AF y el elemento de la fuerza AB son igual a cero. No hay ninguna otra fuerza como un pasador, como una reacción, un apoyo o una fuerza externa que me equilibre justamente estas dos fuerzas. Entonces, por lo cual considero que son elementos de fuerza cero. Es como si yo los despreciara y no existieran en la armadura. También, no solamente con elementos de ángulo 90. Si vemos el nodo D, también tenemos dos elementos nada más. Como bien indica el ejemplo, dos elementos, no hay ninguna carga externa, no hay ningún apoyo en D. Y si hago un diagrama de cuerpo libre y pongo los ejes coordenados distintos en X y en Y, veremos que si yo hago sumatoria de fuerzas en Y a lo largo de esta dirección, a pesar de que yo sé que la fuerza transmitida del elemento DC es igual a su magnitud por el seno del ángulo, pero no hay ninguna otra fuerza que contrarreste a lo largo de esta misma dirección, yo voy a asumir que esta fuerza DC por el ángulo θ es igual a 0, va a decir que la magnitud de la fuerza va a ser igual a 0, ya que en este caso, a pesar de que el ángulo θ sea diferente a 0. Lo mismo va a pasar sabiendo que si hacemos una sumatoria de fuerzas en X a lo largo de esta dirección, no hay ninguna otra fuerza que lo balancee, por decirlo así, por lo cual la magnitud de la fuerza interna del elemento de E es igual a 0. Entonces imagínense en esta misma estructura eliminando este elemento AB, elemento AF, elemento DE y elemento DC, quedaría de la siguiente forma, simplificándome una armadura que pudo haber sido una armadura grande a una armadura de menores elementos. Y ahora sí prosigo con la serie de pasos que mencioné anteriormente. Otro ejemplo para identificar elementos de fuerza cero. Si tenemos tres elementos, como dice aquí, si tres elementos forman un nodo de armadura en el cual dos de los elementos son colineales, justamente su deducción va a ser que el tercer elemento que no es colineal es un elemento de fuerza cero, siempre que no se aplique ninguna fuerza exterior o una reacción en el soporte del nodo que estamos analizando. En el caso del ejemplo anterior lo analizamos a partir de un nodo que solamente tenía dos elementos, pero en este ejemplo tenemos tres elementos en un nodo. Por ejemplo, visualicen el nodo D. El nodo D tiene dos elementos que son colineales, que quiere decir que van a lo largo de la misma línea. Tanto DE como DC van a lo largo de la misma línea, misma dirección, son colineales. Y su tercer elemento que no es colineal, que es el elemento DA, forma un ángulo 90, inclusive con ellos dos. Y no hay ninguna fuerza externa o un apoyo situado en D. Eso se deduce por lo tanto que el elemento DA es un elemento de fuerza cero. Y lo podemos ver en un diagrama de cuerpo libre. Ustedes analizarían aquí que las fuerzas de una sumatoria de fuerzas a lo largo de esta dirección en X, daríamos por conclusión de que el elemento de A es un elemento de fuerza cero. En cambio, la sumatoria de fuerzas a lo largo de Y, daríamos por conclusión que la fuerza interna del elemento DE es igual a la magnitud de la fuerza interna del elemento DC. Ahora
pues proseguiremos más adelante a hacer una serie de ejercicios prácticos para comprender mejor el método de nodos.